Buenos días, soy Erwin Avalon. Te quería hablar de un tema un poquito particular y intitulado esta charla, esta presentación, esta comunicación, la intitulada Despertati. ¿Por qué? Pero yo soy bien despierto. No estoy hablando del despierto de haber los ojos abiertos, estoy hablando del despierto mental, del despierto del corazón, del despierto celular, del despierto de la gaña de hacer cosas, de la habilidad de realizar sus sueños. Poca gente lo hace. La mayor parte de la gente está aburrida de ir a trabajar y espera toda la semana, cada día espera que llegue la noche para salir del trabajo y espera al fin de la semana para llegar de vacación y en fin de semana no sabe neanche qué cosa hacer o se emborracha, que realmente no vale mucho la pena, no es lo que quiere despertarse. Así que la mayor parte de la gente realmente duerme. ¿Y cómo nos podemos despertar? Comprende que este no es el propósito de la vida. La vida no es dormir, la vida es vivir. La vida es llegar a las fuentes de vida siempre más elevadas. Estas fuentes de vida están de todas partes en el universo y se encuentran también en el centro de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo encontrar nuestro centro? En la tradición oriental se dice que se habla de la reencarnación y se dice que la gente pasa el tiempo a seguir con la rueda de las encarnaciones que no se termina nunca. Porque la mayor parte de las enseñanzas orientales dicen que el hombre está tan cargado de débitos, porque ha pecado tanto, hizo tantas cosas malas, que tiene que pagar y que va a pagar para la eternidad. Y el resultado, toda la gente encuentra como normal de vivir, de morir, de nacer de nuevo y seguir con este ciclo. Pero comprendo que no tiene sentido, que el propósito de la vida no es de morir y vivir y de no morir y de renacer. Es otro. Y me dice, pero yo no creo para nada la reencarnación, no tiene sentido. En este caso, no cambia el hecho que tanta gente que no cree en la reencarnación pasa el tiempo a aburrirse y no está viva, es como un muerto vivo, una momia ambulante. Se mueve, pero se queda indiferente porque no tiene la vida. No tiene la vida de frecuencia elevada, tiene una vida de frecuencia muy baja. Entonces, el cristianismo, por ejemplo, ¿en qué está basado? Está basado sobre la resurrección, el centro, el punto focal del cristianismo no es para nada la crucifixión, no es que tenemos acá también que sufrir para el resto de la existencia, que es exactamente el equivalente de la filosofía oriental que te dice que uno tiene que pagar para la eternidad porque por las cosas equivocadas que hizo. No. Lo scopo, el punto focal del cristianismo es la resurrección. Y entonces me van a decir, pero la resurrección es para Jesús. No, la resurrección es para cada uno. Jesús muestra el camino y antes de él muchos lo han mostrado también. Si lees la Biblia vas a ver que Enoch, Ezequiel, Isaías, Elías también han ascendido en un carro de luz. Este carro de luz en la tradición egipciana se llamaba Merkabah
Y en la Biblia, en su texto original en hebreo, se llama Merkabah, que es el término heredado de la Biblia, que la Biblia ha heredado del Egipto. Es totalmente normal, el propuesto de la vida es de ascender en la luz, es de hacer que la Merkabah funcione. Y todo es luz, la vida es luz, y más dejamos crecer en nosotros esta luz, más se transforma en un magnífico carro de luz con cual vamos a poder atravesar el universo. En realidad, no existe ninguna separación. Una parte de nosotros está permanentemente en esta luz, por eso que la podemos reactivar. El problema es que la materia se ha olvidado de la luz que contiene, y por eso nuestro trabajo es de despertar la materia de toda esta luz encerrada en ella, y que espera solo una cosa: salir, 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 y comprendes que cuando esta luz sale de ti, es una explosión de alegría, es una explosión de vida, y el ser humano está completamente cambiado porque ha encontrado el propósito por cual ha venido acá en la tierra. Es para iluminar la materia, para que Dios mismo pueda despertar la materia de todo lo que ha puesto en ella. Y entonces, el trabajo de meditación de Merkabah Matrimondir es un trabajo fantástico, es el trabajo que te propone la resurrección, es el trabajo que te propone de experimentar la iluminación, la habilidad que cada uno tiene de recordarse del poder infinito que contiene que cada cosa que existe, incluido el cuerpo físico, que contiene en sí, este es el poder infinito del amor que viene despertar el recuerdo de la luz. La cualidad número uno del espíritu es la inmortalidad. Cada uno de nosotros, cuando toca a su espíritu, toca a su misma inmortalidad. Nuestra alma busca la resurrección. Y cuando llegamos a la frecuencia vibratoria en el cuerpo físico, en la frecuencia vibratoria de tocar a la inmortalidad del alma y a la fuerza de resurrección, a la inmortalidad del espíritu, a la fuerza de resurrección del alma, a este momento el cuerpo físico se sana, el cuerpo físico se repara, el cuerpo físico se ralenta su enviejamiento. Para el enviejamiento, y en algunos casos también está posible de revoltar el proceso de enviejamiento. Hay mucho sobre cuales se puede hablar de este tema. Comprendes que hay que romper completamente todas las barreras de limitaciones de lo que el mundo en cual somos nos ha encerrado. Hay que buscar a la libertad, y la libertad empieza con la liberación de todos estos esquemas completamente equivocados de encerramiento y de limitación que lo siento mucho, es la clave de funcionamiento del ser humano actual. Hay urgencia a este despierto, hay urgencia individual porque la gente
merita de estar bien y hay urgencia colectiva porque estamos en un mundo talmente masificado, talmente cortado de la fuerza de vida que el resultado es que todo está muriendo en este planeta. Si queremos salvar la planeta, no se trata de manifestar para la ecología. Hemos visto, no sirve a nada. Se trata de hacer la ecología interior, de deshacerse completamente de todas estas memorias de limitación de baja frecuencia que contamina el cuerpo físico y todo lo que tenemos alrededor de nosotros. Y esa es la verdadera ecología que después se puede contaminar todos los otros seres, y cuando manifestaremos el mundo de lo espíritu acá en la materia, cambiaremos realmente la vida en este planeta. Antes es bien improbable, por eso que te pido realmente de despertarte, es el más importante, este trabajo con las meditaciones de Merkaba Matrimondir, que es un conjunto de la tradición oriental, Matrimondir, el templo de la madre, y occidental, Merkaba, la tradición del Egipto, ha sido junto en esta época con una técnica que corresponde completamente a la necesidad del momento histórico en cual atravesamos. Entonces, realmente espero que oyes este discurso y te invito a despertarte, despértate.